Bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo en esta nuestra primera sesión de clase con respecto a lo que es la actividad virtual. En esta primera sesión, en esta primera clase, vamos a ver lo que es la semántica, la semiótica y, bueno, en realidad todo lo que corresponde a los campos relacionados a la semiótica. Bien. Entonces vamos a pasar primero a ver lo que es la semiótica. En realidad, la semiótica nos dice que es una disciplina que se ocupa del estudio comparativo de los sistemas de signos, en este caso el signo, desde los sistemas de señalización más sencillos hasta los lenguajes naturales y los lenguajes formalizados de la ciencia. Ustedes pueden observar en esa imagen donde se nos presenta una mano y cómo esa mano puede ir convirtiéndose al pasar de las hojas a una palabra. Ese signo o esa señalización de esa mano nos puede dar a entender primeramente un alto, ¿no? Y cómo en esa señalización tan sencilla como la mano, que puede significar el alto, cómo se cambia y se transforma a una palabra que vendría a ser un lenguaje mucho más complicado, más elaborado, formalizado de la ciencia, ¿no? Básicamente ese es un ejemplo claro de lo que es la semiótica en sí, cómo estos sistemas de signos los vamos a poder estudiar y cómo se presentan, cómo se nos dan. Vamos a ver que las funciones básicas de un sistema de signos son, primero, la de transmitir una comunicación o la expresión de un sentido, significado y sentido. Podemos ver en esta imagen a Bob Esponja transmitiendo algo, en este caso una comunicación, un sentimiento, ¿no? Sentimiento de amor a través de un besito que manda su corazón a través de esto, ¿no? Está transmitiendo algo. Es la primera función básica de un signo, ¿no? En este caso, esa expresión, ese signo, nos está representando de que está transmitiendo un tipo de sentimiento. La segunda, la de comunicar, es decir, la de hacer posible que el oyente o el lector, en este caso también podría ser, comprenda una comunicación transmitida, y también la de inducir a una acción, influir emotivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros un emisor quiere enviar algún tipo de contenido, obviamente está esperando una respuesta por parte de las personas que la reciben, ¿no? En este caso, ojalá que llegue el día en que nos digan, ya se levantan las cuarentenas, ya podemos saltar como aparecen en la figura, ¿no? Abrazándonos y pudiéndonos tocar, lo que está prohibido ahora, por lo menos, ¿no? Para evitar los contagios. En tercer lugar, el cumplimiento de cualquiera de estas funciones presupone una determinada organización interna del sistema de signos, o sea, la existencia de signos diversos y de leyes de su combinación. Podemos ver un ejemplo de un sistema de signos que es a través de banderolas, un sistema de signos que tiene básicamente, según la posición de las banderolas, una letra del alfabeto, y eso es básicamente una comunicación que realizan los Boy Scouts, por ejemplo. Y acá vemos un clásico e internacional medio de comunicación que es el semáforo, ¿no? Y es una comunicación a través de colores y tiene su significado cada color, y eso es por consenso aceptado a nivel mundial, ¿no? Acá vemos dos ejemplos de esto, de la intención comunicativa de los signos. En consonancia con ello, la semiótica se divide en tres partes fundamentales. Primero, la sintaxis o estudio de la estructura interna de los sistemas de signos, sin tener en cuenta las funciones que cumplen. Esto se refiere un poco a la sintaxis, es decir, al orden de las palabras que pueden estar dentro de una oración. Esa es la sintaxis, y esa es la estructura en sí del sistema de los signos. En segundo lugar, la semántica, que estudia los sistemas de signos como medio de expresión de un sentido. A esto se refiere, en otras palabras, al significado que puede tener
esa estructura de signos, ¿no? Dependiendo de las culturas donde se viva, pueden variar, ¿no? Eso lo vamos a ver posteriormente, cómo pueden variar drásticamente la semántica o el significado de algunos aspectos. Por ejemplo, hablando de los colores, en Japón el luto no es como en Occidente, que nos ponemos una túnica negra o nos vestimos de negro para representar un luto. En Japón es al revés, ellos utilizan el blanco para el luto, ¿no? Y el negro como un color de elegancia para una fiesta, para una boda, cosa contraria al de nuestra cultura. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. En tercer lugar, esta tercera parte fundamental es la pragmática, que estudia la relación entre los sistemas de signos y el sujeto que los usa, ¿no? En realidad tiene que ver mucho la relación de los signos con respecto a las personas que lo van a utilizar. Claro ejemplo que di hace un momento con respecto a los colores, ¿no? Que pueden diferenciar o ser muy diferentes en las diferentes culturas. Vamos a ver ahora los antecedentes históricos de la semiótica. Desde la antigüedad el ser humano ha tenido la necesidad de darle un significado a las cosas. Encontramos que en la Grecia clásica, en el diálogo de Crátilo de Platón, menciona una discusión entre Sócrates, Crátilo y Hermógenes sobre el fenómeno significativo, refiriéndose a la relación entre los nombres y las cosas, ¿no? Es un antecedente histórico quizá de la primera vez que se ve el tema de la semiótica, y eso viene a la relación entre los nombres y las cosas que poseen ese nombre, ¿no? En Aristóteles tenemos el germen de la estructura ternaria del signo, la cual reaparece a lo largo de la historia hasta llegar a nuestro siglo con los triángulos de Ullmann y de Ogden y de Richard. Los tres componentes en Aristóteles son los símbolos gráficos o fónicos, los afectos del alma y las cosas. En términos de Aristóteles tenemos primero el semainon, o sea, el signo en sentido propio, pero como entidad física. El semainomenon, que es lo que se dice del signo, el sentido, y el pragma, que viene a ser el objeto al cual se refiere el signo, y que es un acontecimiento o una acción, ¿no? Ahí podemos ver ese triángulo donde vemos pensamiento, el símbolo y el referente, ¿no? Que se refiere. En resumen, la semiótica pasó por las diferentes épocas y edades de la historia, adoptando conceptos según el contexto en el cual se desarrollaban. Esta información la pueden encontrar ampliamente dentro del aporte de los apuntes sobre semiótica que está en el aula virtual. Ahí van a encontrar gran información referente. Acá solamente estoy haciendo por cuestión de tiempo muy puntual, ¿no? Por ejemplo, en el periodo helenístico o periodo alejandrino también se ha visto algo en otra época de la semiótica en el pensamiento de San Agustín, en el medioevo de Santo Tomás de Aquino. En el año 1690, siglo XV, John Locke publicó el ensayo sobre el entendimiento humano, donde se menciona el término semiótica, ¿no? Proponiendo la división del conocimiento humano en tres áreas ciencias. Otros autores como Johann Lambert o Charles Morris han publicado obras donde se hace mención al estudio de la semiótica, pero Morris es quizá el primero en tener correlacionar el término con el auténtico objeto de estudio semiológico, al presentar la semiótica como la ciencia de la semiosis. A principios del siglo XX surgen dos autores a quienes se ha atribuido la fundación de la semiótica. Uno es Charles Sanders Peirce, que retoma la propuesta de Locke de identificar la semiótica con la lógica. El suizo Ferdinand de Saussure, alrededor de 1910, usó la palabra semiología, introducida por Baumgarten casi 2 siglos antes, para una posible ciencia que se dedicara al estudio de los signos en el seno de la vida social. A partir de este punto, ambos términos parecieron confundirse, como la evidencia Pierre Giraud. Van a disculpar tanto texto en esta parte, pero he tratado de sintetizar la historia, ¿no? A lo largo de la semiótica.
Y llegamos a Humberto Eco, un gran representante de la semiótica, ¿no? Que en el Tratado de Semiótica General define el objeto de estudio de la semiótica, tomando en cuenta Peirce, Saussure, Morris y otros autores seguidores de las propuestas de Peirce y Saussure. Una teoría semiótica general debe considerarse potente en la medida en que consigna proporcionar una definición formal apropiada para cada clase de función semiótica, ya sea esta codificada, codificanda o codificante. Posteriormente vamos a ir viendo y explicando ya específicamente cada uno de estos términos. Los campos de la aplicación de la semiótica, bueno, son diversos. Podemos observar a una señorita, una dama con un vestido que va llamando la atención porque va cambiando de colores. Y esto quiere decir de que la semiótica puede entrar en el campo de la moda, del vestir. El hecho de que una persona vista de una manera puede significar mucho. Puede darnos a entender quizás su estatus social, sus gustos musicales, su estilo de vida, tantas cosas que podríamos deducir de la vestimenta de una persona, la forma como se viste. Si es una vestimenta muy lujosa, si es de dinero o no, etcétera, ¿no? Una serie de cosas podemos deducir a través de esto. Otro campo de aplicación puede ser, por ejemplo, en un auto, ¿no? Podemos ver la clase social de una persona en base a un auto, ¿no? Imagínate una persona viene en su Volkswagen Escarabajo, modelo alemán inclusive, o de repente una persona que tiene, qué sé yo, un Audi o un BMW que esté en las pistas, ¿no? Ahí podemos deducir muchas cosas, desde un ingreso económico a qué sé yo, ¿no? Tantas cosas que se pueden deducir. Otro campo puede ser, por ejemplo, en las comidas, ¿no? Tantas cosas que se puede deducir de una comida. Hay que recordar que el Perú está considerado uno de los puntos favoritos de la gastronomía a nivel mundial, ¿no? Y por ahí también podemos aplicar la semiótica. Tenemos los gestos. Nosotros por nuestros gestos podemos decir muchísimas cosas. Hay que recordar que nosotros tenemos un lenguaje no verbal muy rico y que a través de los gestos se puede dar, ¿no? Podemos interpretar muchas cosas con eso. Otra cosa, por ejemplo, es en las películas. Cómo en las películas nosotros podemos aplicar el campo de la semiótica. ¿Cuántas cosas podemos querer decir o podemos decir utilizando símbolos y signos de forma denotativa, es decir, que todos lo vean, o de forma connotativa, de repente camuflada, ¿no? Los famosos mensajes subliminales, etc. También lo podemos escuchar o lo podemos apreciar en la música, ¿no? Definitivamente es otro campo en el cual se puede aplicar la semiótica. Definitivamente las propagandas o los medios publicitarios tienen mucho campo de semiótica. Quizás vamos a enfocarnos muchísimo en ese aspecto a lo largo del curso, porque es un campo bastante explotado por la semiótica. En los objetos cualquiera comunes de la casa, ya está en la prensa, ¿no? Obviamente en todos estos lugares se puede aplicar los campos de la semiótica. Y bueno, chicos, espero que haya sido de su agrado esta primera sesión y será pues hasta una próxima sesión. Hasta luego.